El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, que es la institución que este servidor coordina, tiene una meta. La meta principal es que los países en los cuales opera tengan democracias incluyentes y transparentes. Es una institución formada en su momento, en el año 2000, por 7 partidos holandeses del amplio espectro desde la izquierda a la derecha. Siguió a un inicial proceso de colaboración con Sudáfrica en la década de los 90, en la transición democrática post-apartheid, y en esa oportunidad, narran los testigos, el mismísimo Mandela le sugirió a esta fundación, que había colaborado en el fortalecimiento de los partidos políticos sudafricanos y en la transición democrática, que no dejara ese esfuerzo trunco ahí en Sudáfrica, sino que lo continuara haciendo en otros países. Fue así, de esa manera, que el instituto colaboró en Bolivia, en el proceso constituyente y postcrisis, lo hizo en Ecuador igual, integró una oficina conjunta en Colombia, y así se fue incorporando a distintos países. Llega a Centroamérica en el año 2002 para acompañar el proceso posterior a los acuerdos de paz. Ya desde esos años colaboró en Honduras a través del apoyo a partidos políticos, desde iniciativas regionales. En el 2012, después de un análisis post-golpe de Estado, post-crisis 2010-2011, y con fondos de la cooperación holandesa, la fundación decidió iniciar su trabajo en el país. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo en las tres áreas de trabajo que caracterizan el trabajo de la fundación, que dentro de su teoría de cambio, la teoría de cambio que incorpora en su accionar, trabaja en 3 niveles: el nivel sistema político, el nivel de actores políticos y sociales, y el nivel de cultura. ¿Cómo lo hace en el nivel de sistema? Pues fortaleciendo, impulsando el diálogo interpartidario. Un diálogo interpartidario que debe ir orientado precisamente al fortalecimiento institucional de los órganos clave de la democracia de un país. En el nivel de actores, pues apoyando en el desarrollo de capacidades de los partidos políticos, de las alianzas entre ellos y entre ellos con la sociedad civil, así como de sus miembros. Aquí en sociedad civil, en su más amplio concepto, podemos incluso incorporar a la academia. Y en el nivel de cultura, en el fortalecimiento de valores democráticos, con el convencimiento de que hay que generar espacios para que la cultura política de un país precisamente incorpore prácticas y percepciones democráticas. ¿Dónde estamos? En este momento en 22 países. Ustedes pueden ver el mapa, ahí el color naranja es por la casa de Orange, y a la mayoría de la gente sabe que el color naranja identifica a los holandeses. Nos conocen como los holandeses o el Instituto Holandés en el país. La oficina de Guatemala fue nuestra oficina regional. Se abrió luego un programa en Honduras en el año 2012 y en El Salvador en el año 2014. En este momento apoyamos al menos 15 plataformas de diálogo, más de 200 partidos políticos, con apoyos bilaterales o multilaterales. Hemos graduado más de 3.000 alumnos de nuestras escuelas por la democracia, un ejercicio del que les voy a hablar en un momento. Y tenemos al menos 30 programas de intercambio de contrapartes. Esos intercambios involucran políticos, practicantes de la política, jóvenes líderes, hombres y mujeres, y eventualmente también académicos. ¿Cuáles son nuestras áreas de acción en el país? Cuando iniciamos en el 2012, nos encontramos con un terreno fértil para el diálogo. ¿Por qué? Porque estábamos en el proceso de reconfiguración partidaria, todavía la gente no se hablaba, había bastante desconfianza, y a través de algunos espacios de encuentro, como el que ven ustedes ahí, que está conformado solo por mujeres. Lo que ustedes no saben, porque eso se los tengo que contar yo, es que esas mujeres tienen como rasgo característico que forman parte de los distintos partidos políticos. Ahí ustedes quizás no reconozcan rostros, pero hay mujeres de Libre, hay mujeres del Partido Nacional, hay mujeres de Partido Liberal, hay mujeres de Democracia Cristiana, PINU, Vamos, etc. La idea es que cuando nosotros hacemos actividades, promovemos
que sean encuentros multipartidarios. Obviamente eso no es fácil, muchas veces hay que conversar previamente con el partido, hay que hacer un pequeño ejercicio de diálogo, pero luego, por ejemplo, en este caso de esta mesa de mujeres que se da en el marco de una serie de actividades que tenemos, bien con la Comisión de Equidad de Género del Congreso, bien con la Secretaría de Mujer de los partidos, o en nuestro espacio denominado Academia de Candidatas, que hacemos y desarrollamos en conjunto con el Instituto Nacional Demócrata, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres y el Instituto Nacional de la Mujer, nos dan una oportunidad para, a partir de la identificación de demandas, necesidades comunes, encontrar discursos también comunes, y ha resultado hasta ahora muy efectivo y un verdadero ejemplo y modelo para sus partidos. Aquí lo que ustedes ven es un espacio diferente, es un espacio de jóvenes. Esta es una escena de un ejercicio de animación en La Esperanza. Hemos desarrollado hasta ahora 3 escuelas de formación para la democracia. Las escuelas de formación para la democracia es una iniciativa del Instituto Holandés que tiene más de 15 años, que se ha desarrollado en Mozambique, Indonesia, Túnez, Georgia, Bolivia, Colombia. Y en el caso hondureño empezamos en el 2015, después de que habíamos sopesado cuáles podían ser los desafíos de esta iniciativa. Iniciamos en Comayagua, continuamos en Danlí, y ahora estamos concluyendo, estamos ya a punto de entrar en la fase de acreditación, de certificación de los jóvenes y las jóvenes de partidos políticos y sociedad civil de la zona de La Esperanza, que los partidos políticos identificaron. En todos los grupos hemos tenido una disposición muy particular de los partidos políticos de mandar sus mejores cuadros. Tenemos en este momento, para la próxima elección, al menos 7, 8 candidatos a diputadas, alcaldesas, muchos de ellos con altas probabilidades de convertirse en diputados, diputadas y alcaldesas, y en los testimonios, y más adelante vamos a tener la oportunidad, no hoy, pero sí en el futuro, y si tenemos la oportunidad de reenviarles la información, de mostrarles testimonios de estos jóvenes que no lo dicen para quedar bien con el instituto, efectivamente han aprendido herramientas para un mejor trabajo, bajo una concepción de diálogo generativo, de un diálogo que no solamente supera la etapa de la confrontación y supera la etapa de la empatía, es capaz de construir proyectos comunes. Pues ahí están viendo una iniciativa. Lo que ustedes no ven, por ejemplo, tampoco, es que en esta fila hay un equipo haciendo una competencia con otro equipo, pero este equipo está conformado por los que identifico: un miembro del Partido Nacional, un miembro del Libre, una miembro del Partido Liberal, una miembro del Partido Liberal y una persona del Partido Nacional. Y aquí a este lado tenemos gente del PAC, del Partido Nacional, del Libre. O sea, es decir, trabajando en conjunto, los jóvenes líderes, así como las mujeres, dialogando, participando en acciones comunes, se dan cuenta que sus diferencias ideológicas no necesariamente les apartan de sus identidades comunes. También desarrollamos este tipo de acciones, por ejemplo, en el área de diálogo, en el área de fortalecimiento y cultura. Es, por ejemplo, un trabajo con actores políticos. Esta es una actividad del año 2013 que se desarrolló precisamente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ustedes ven las banderas de todos los partidos a mano derecha, y quienes están sentados ahí forman parte, o formaban en ese momento parte, de los equipos de gobierno de los distintos partidos de cara al proceso electoral. Propuestas en el ámbito fiscal, en el ámbito de seguridad, en el ámbito de protección social, etcétera. Es decir, mostrando a los asistentes que se puede debatir y se puede dialogar de manera civilizada y con propósito. Bueno, este es el logo de la Escuela de Formación para la Democracia, y muchas de estas actividades se asumen en esa lógica. Esa es nuestra página web para quienes quieran saber qué más hacemos, qué hacemos en otros países: www.nimd.org. La democracia empieza con el diálogo, es uno de nuestros lemas. Así que hago esta pequeña introducción para entrar en materia, haciéndoles ver que tenemos compañeros que han estado involucrados en procesos de reconstrucción de la paz, de recuperación de espacios de estados post-conflicto. Ahora mismo en Colombia nuestra oficina tiene la Secretaría Técnica del proceso de reforma político-electoral colombiano. En Guatemala
El Instituto Holandés fue el principal articulador del Foro de Partidos Políticos, que se convirtió en una alternativa en su momento ante la parálisis e inoperancia del Congreso de Guatemala. Si tenemos compañeros de Guatemala aquí, pues darán fe que ese espacio en algún momento jugó un rol muy importante en la agenda nacional compartida. Es decir, hay una serie de procesos que a la larga visibilizan el trabajo nuestro, y nosotros solo somos un acompañante, un facilitador. Los verdaderos actores son los políticos, la sociedad civil, los actores locales. Como mencionábamos al inicio, estábamos indicando 7 ideas para abordar el tema. ¿Para qué construir ciudadanía? Creo que la mayoría de nosotros está familiarizado con el término. Normalmente sabemos que la ciudadanía está relacionada con la ciudad, con la polis, es el concepto más tradicional. A la larga, con el paso del tiempo, sabemos que en esta posmodernidad hay desafíos importantes, cómo la asumen los millennials, cómo la asume la generación X, cómo la asumen los zennials, que eso es un concepto nuevo. Pero siempre, en fin, es una condición que se gana y que se asume. Y normalmente indica el apropiamiento o el empoderamiento de una serie de paradigmas, concepciones y a veces valores, donde no escapa la formación ético-política. Por ejemplo, Antanas Mockus nos dice, por ejemplo, que un buen ciudadano o ciudadana, una ciudadana competente, es quien sabe y tiene un conjunto de habilidades, conocimientos, disposiciones y actitudes favorables al desarrollo de la ciudadanía, que facilitan y propician su propia participación como ciudadano o ciudadana, y también los procesos colectivos de construcción de ciudadanía. Por ejemplo, nosotros en los espacios en los que trabajamos construcción de ciudadanía, este es un ejemplo de una escuela de formación para la democracia. Nosotros arrancamos con un elemento esencial: aprender a escuchar. Un asunto tan sencillo que se repite hasta la saciedad, pero que, como ustedes saben, no es fácil de lograr. A partir de mostrar los distintos niveles de escucha que una persona puede o no puede estar desarrollando. Ustedes, que son todos del área de comunicación, todas del área de comunicación, saben que un mensaje que no es escuchado, pues no cumplió finalmente su propósito, ¿no? O sea, aunque posiblemente haya comunicado. Enseñamos, le demostramos en la práctica a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes, que no escuchan. Por ejemplo, en ese ejercicio que ustedes ven ahí, los chicos en un modelo constructivista han desarrollado diagnósticos a través de una herramienta que muchos de nosotros conocemos, que es elaborar árboles de problemas. Pero ahí, en ese momento, lo que ustedes no ven y que nosotros les puedo contar, estamos aplicando los postulados de una teoría, la teoría U de Otto Scharmer, y obligamos a este grupo que está acá atrás, dentro de los cuales hay alguna gente que ha trabajado con ella, a dejarla hablar, a escuchar a su misma compañera, y a los demás a no contraargumentar hasta no haber escuchado la explicación. Lo que no se ve ahí, porque no tengo el video, obviamente, es que cuando los participantes de la izquierda empiezan a preguntarle a ella aclaraciones o que defina mejor algo que mencionó, los miembros de su grupo todos se sienten con la obligación o el deber de atropellar lo que su compañera ha dicho, ¿no? En ese ejercicio están vedados de hacerlo y tienen que aceptar lo que ella diga y escuchar lo que ella tiene que decir por el grupo y aceptar que ella es la vocera del grupo. Algo que, como ustedes saben, es muy difícil cuando nos toca estar en una escuela o en una facultad mandamos al compañero de representante o a la compañera a una asamblea y resulta que en las primeras 2 líneas nos dimos cuenta que no era la persona apropiada, pero resulta que hay que dejarla hablar, ¿no? ¿Cómo hacemos para no descalificarla, para que ese ejercicio sea constructivo? Bueno, enseñamos en ese proceso a cómo participar en ese proceso de escucha, porque si yo escucho y comprendo las posiciones del otro, le puedo aportar en el diseño y puedo construir colectivamente la propuesta que en este caso va orientada, en esa lámina no se ve, pero es atender una problemática de la ciudad de Danlí, de la ciudad del departamento del Paraíso. Es decir, cuando nosotros
le enseñamos a las personas que su rol ciudadano, su rol en una sociedad, demanda desarrollar un conjunto de habilidades, conocimientos, disposiciones y actitudes favorables para ese desarrollo, tenemos que hacerlo porque nosotros sabemos que a la larga esa construcción ciudadana colectiva fortalece la convivencia, fortalece la solución de los problemas. Construir ciudadanía es porque con ello podemos nosotros resolver problemas, con ello podemos lograr gobernabilidad, con ello podemos lograr atender las necesidades de la gente. Y en este caso, obviamente, todo esto hay que cacarearlo como buena gallina, hay que comunicarlo efectivamente. Entonces, hay que decir las cosas que se hicieron, cómo se hicieron, porque a la larga estos se constituyen también en ejemplos virtuosos para otros procesos ciudadanos. Sabemos que cuando se habla de cultura política hay varias corrientes, hay alguna que se centra en la lógica de los valores democráticos, otra que se plantea en la lógica de paradigmas, construcción de conceptos y concepciones con relación al poder. Nosotros hemos identificado que por lo menos en los procesos de formación vale la pena en una sociedad que es catalogada y caracterizada como una sociedad de baja ciudadanía democrática o de baja cultura democrática, hay que incentivar el conocimiento de algunos valores que algunos damos por sobreentendidos. Y aquí estamos poniendo solo un pequeño grupo. Nosotros sabemos que cuando hablamos de Estado de Derecho, de respetar el Estado de Derecho, estamos hablando de respetar el principio de legalidad, estamos imaginándonos un Estado donde hay balance de poderes, donde hay control de la legalidad, donde hay fiscalización, donde hay publicidad de los actos, donde la gente participa, no solamente con el voto, sino que lo hace en asociaciones, en reuniones colectivas, en todo ese espacio ciudadano. Se respetan los derechos humanos, no solamente se enuncian o se proclaman, también se promueven, se hacen realidad. Y obviamente dentro de ese respeto a los derechos humanos, nosotros hacemos mucho énfasis en los espacios donde trabajamos porque es parte de nuestros 5 principios, la inclusión y la diversidad. De hecho, cuando nosotros asistimos a partidos políticos, asistimos a todos los partidos políticos, aunque sean chiquitos o que sean muy grandes, bajo la lógica de que todos son la expresión de opiniones y voluntades que tienen derecho a manifestarse. Eso en una sociedad de baja cultura democrática nos lleva a, por ejemplo, liderazgos que dicen que a ese partidillo no lo incluyas porque solo son 4 pelones o cuatro gatos. Obviamente el respeto de las minorías y la voz de las minorías es un factor que nosotros hacemos valer en nuestros espacios y obviamente también la diversidad, porque la diversidad precisamente es parte de la riqueza de una sociedad y muchas veces en sociedades con baja cultura política democrática o una deficiente cultura política democrática tendemos a excluir. No nos gusta escuchar la voz disidente, nos gusta escuchar que alguien se queje, que presente una petición cuando aparentemente todo está resuelto, todo está hablado. Nos incomoda el disenso. Entonces, en muchos de estos espacios nosotros hacemos valer estos principios, la inclusión, la diversidad, la participación ciudadana y sin duda alguna, uno que nosotros denominamos en esta misma presentación, uno de los valores democráticos para nuestro tiempo, que es la transparencia y rendición de cuentas, que está íntimamente ligado con lo que se hace desde las escuelas de comunicación, porque en la actualidad ya la cultura del secreto, la cultura de esto no se debe saber o esto es confidencial, se contrapone precisamente con la gran difusión que tiene la información ahora a partir de la irrupción de tecnologías de información y comunicación, las redes sociales, la internet, que todavía muchas de nosotros estamos en proceso de comprender la dimensión y alcance que tiene. Una segunda idea, y que forma parte de nuestra noción de cómo se construye ciudadanía, es que la democracia empieza con diálogo. Y aquí nosotros tenemos pruebas fehacientes de que cuando 2 personas se sientan juntas alrededor de una mesa, y yo le agrego con una buena taza de café hondureño, pueden surgir milagros, pueden surgir maravillas.
Y aquí le cito esta frase de Octavio Paz, que me parece poderosa, y es que las sociedades no mueren víctimas de sus contradicciones, normalmente lo hacen de su incapacidad para resolverlas. Y si no, miremos nosotros donde ha habido conflicto o donde hay conflicto, normalmente la crisis proviene no de la contradicción en sí misma, sino del desconocimiento o el rechazo a que existe precisamente un problema y que hay que atenderlo. Y esto lo podemos ejemplificar con situaciones personales. El alcohólico que quiere dejar el alcohol, lo primero que tiene que aceptar es que es alcohólico, que tiene un problema. Y normalmente en nuestra sociedad el diálogo no está bien visto, especialmente, yo les voy a comentar una anécdota de los chicos, por ejemplo, en los chicos de la Escuela de Formación para la Democracia, el testimonio común en las primeras reuniones es, ahí está aquel, tal por cual, y me tengo que sentar, me voy a sentar lo más lejos que él, porque se conocen del entorno político local y se sientan lo más lejos posible. Entonces, cuando se da la oportunidad de un debate, empiezan a cuestionarse, pero en el proceso de aprender las herramientas, llega un momento en que se dan cuenta que aquel también le va al Barcelona, o aquel también le molesta la corrupción, o aquella otra también tiene hijos y tenemos cosas comunes de qué hablar, también no le llega el agua, se queja también del problema de la energía eléctrica, su mamá y su mamá se conocían, fueron cualquier cantidad de razones o elementos comunes. Cuando se dan cuenta que hay muchos más factores en común que divergentes, empiezan a conversar y a darse cuenta que cada uno de ellos enfrenta en sus distintos partidos el mismo desafío. Son jóvenes, ambas son mujeres, ambas son afrodescendientes o son de ascendencia indígena, y entonces se empiezan a dar cuenta que podrían perfectamente tender puentes en aquello que les es común y no les separa. Ahí empiezan los problemas, no para ellos encuentran una nueva forma de expresarse, pero resulta que ahora es muy común que uno le da like a la página del otro, o se toma fotos o selfies, y empiezan los ataques del entorno. Y nos han dicho, nos hemos dado cuenta, y estos son testimonios, nos hemos dado cuenta, Miguel, de cómo éramos nosotros, porque nosotros atacábamos a un compañero o compañera si la mirábamos en un lugar con un adversario. Y ahora que nosotros nos tomamos fotos o subimos fotos de nuestros amigos, porque somos amigos ahora, a pesar de que somos adversarios, nos atacan, nos dicen vendidos, nos dicen esto y lo otro. Entonces nosotros hemos podido constatar que cuando hay polarización, que cuando hay diferencias de este tipo, hay que dar ese primer paso, hay que escuchar al otro y hay que dialogar con él. Y esta frase, ustedes la van a encontrar en muchos de nuestras oficinas, y que proviene del señor Mandela. Es una frase que está en prácticamente todos nuestros salones. Usted entra a la oficina del Instituto Holandés en La Haya, ahí está en la entrada. Usted entra en la oficina del instituto o de nuestras contrapartes en Georgia, Túnez, y usted va a encontrar esa frase en la entrada. Y yo he visto el cambio de rostro de nuestras contrapartes políticas cuando llegan a la oficina y se encuentran esa frase en la entrada. Porque no lo dice la señora de la pulpería, no lo está diciendo Donald Trump, ¿eh? Lo está diciendo uno de esos íconos de nuestro tiempo, que muchos conocen su historia, un hombre que estuvo preso 26 años, que enfrentó la rudeza del régimen del apartheid en sus peores manifestaciones, pero que salió no a buscar venganza, no salió a buscar pleito, no salió a desquitársela con los demás, sino que salió a construir una nueva nación que sigue teniendo desafíos. Es más, cuando se concluyó su periodo se fue también, no se religió, ¿eh? O sea, que también mostró esa estatura que tienen los grandes líderes de crear los cimientos y dejar un legado. Y esa frase de si quieres hacer la paz con tu adversario, debes trabajar con tu adversario, y así se convertirá en tu compañero. Yo, cuando la vi la primera vez, la vi con algún nivel de suspicacia y hasta duda, pero en estos últimos 5 años y conociendo las experiencias de mis compañeros y compañeras del instituto, puedo dar fe que es real, que es verdadera. Ahora, lo importante es sobrevivir esos primeros 5, 10, 15 minutos de encono, molestia y disgusto. Por eso les digo que el café ayuda.
Ahora, ¿qué pasa? La tercera idea, ¿qué pasa con estos valores democráticos que hemos mencionado? ¿No? Ahí tenemos una caricatura del genial Quino. Creo que habla por sí sola. Y resulta que nosotros que hemos estado acostumbrados a escuchar que la prensa es el cuarto poder y que la prensa tiene esta X y Y influencia, nos preguntamos, bueno, y con estos valores democráticos, ¿cómo está la relación con los medios de comunicación? ¿Cómo están los medios de comunicación en su relación con la promoción de la participación ciudadana, del Estado de Derecho, de la transparencia y la rendición de cuentas, del respeto al Estado de del respeto a los derechos humanos, de la inclusión y la diversidad? Basta con escuchar los medios de comunicación o ver los medios de comunicación y nos vamos a dar cuenta que posiblemente se trata de una relación en crisis. Una relación que no solamente está en crisis porque la noción actual de Estado democrático también ha entrado en crisis, sino también porque el alcance y ese idealismo con el que nosotros mirábamos a los medios de comunicación también se ha modificado. Ahora nosotros sabemos que muchos de los medios de comunicación responden a intereses corporativos, esos intereses corporativos los han llevado a confrontarse con el poder. Para guisa un par de ejemplos, los conflictos de Clarín con los Kirchner, los conflictos de los medios de comunicación con Correa, y para no ir muy lejos, los conflictos de los medios de comunicación corporativos norteamericanos con el señor Trump. Paréntesis, le va muy mal en este pleito a los medios de comunicación corporativa cuando una compañía multinacional como CNN le toca despedir a 3 principales miembros de su plan editorial porque se constató que no cumplieron o no se ciñeron a las reglas de la ética en la difusión de información relacionada con el conflicto que se ha dado con este tema de la incidencia o no de Rusia en las elecciones. Y vean ustedes cómo aquí a nosotros se nos viene a la mente, y no sé cuántos de ustedes se sorprendieron porque todo el mundo vio el posicionamiento que se dio de los medios de comunicación a favor de la señora Hillary Clinton, al punto tal que llegó un momento que los medios se convirtieron en cegatos, no pudieron ver el fenómeno que estaba ocurriendo frente a ellos, asumieron posición, asumieron partido y le hicieron un grave daño a la credibilidad de la prensa, no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Este último incidente, yo no podía dejar de acordarme de la película Los hombres del presidente. Creo que es un clásico del cine que la mayoría de ustedes disfruta, de tanto en tanto vuelve a ver, para ver esta relación de Woodward y Bernstein, cómo van descubriendo la información de Deep Throat, de Garganta Profunda, y cómo en el proceso de toda la película nosotros mirábamos en esas máquinas IBM de bolita que muchos ya no conocieron, que algunos de ustedes sí trabajaron en ellas, estos hombres llamando con teléfonos de teclado que tampoco existen ahora, llamando a las fuentes gubernamentales solo para preguntarles su opinión, solo para hacer el famoso contraste, ¿no? ¿Usted qué opina? No tengo nada que opinar. Y eso bastaba para poderse sentir validado y facultado a publicar la información. ¿Cómo está esa relación ahora? Bueno, cada vez es mucho más complicado para un reportero, para un jefe de redacción, para un director de medio de comunicación, llevar la contraria cuando su medio o su empresa se ha posicionado o es parte de los grupos de poder que están jugando o no en medio de una situación política. Por lo tanto, una de las grandes interrogantes es, ¿estamos debatiendo ese tema en nuestras escuelas de comunicación? Porque los chicos lo tienen muy claro. Hace 2 semanas a mí me entrevistó una muchacha y me empezó a hacer una serie de preguntas en ese estilo muy peculiar que tienen algunos comunicadores, que si uno dice sí, pues ya opinó, lo que dijo la chica se convierte en la opinión de uno, ¿no? Entonces le pregunté, ¿usted es consciente, fuera de cámara, ¿usted es consciente de que usted está torpedeando con eso que está diciendo algo? ¿Cómo así? Me dice, es que lo que usted me acaba de decir no es cierto. Le digo. ¿Y usted quiere que yo le legitime, le valide esa opinión? ¿Usted piensa realmente eso? No, me dice. A mí me dijeron que yo preguntara eso, pero fíjese qué delicado, porque usted está preguntando algo en lo que no cree y además quiere que y lo quiere poner en mi boca. Así que yo no voy a jugar ese juego. O sea, yo se lo dije abiertamente. Yo, si no suma, no resto. Así que va a tener en algún momento usted que entrar en ese conflicto ético. Lo interesante es que ese conflicto ético cada vez aparece menos. Y aparece menos porque la situación laboral es complicada.
Cada vez hay una masividad de trabajadores y trabajadoras en los medios de comunicación que hacen fungible totalmente el rol de un comunicador, y entonces empezamos a darnos cuenta que esta relación con los valores democráticos ha entrado posiblemente en crisis y debe ser objeto de análisis, debe ser objeto de discusión, porque al final buena parte de la percepción que nosotros tenemos del entorno y del medio que nos rodea, pues se forma, ustedes lo saben, a través de lo que los medios de comunicación nos transmiten. Por lo tanto, cuarta idea, ¿qué es el comunicador o periodista, llamémoslo así genéricamente? ¿Es un espectador nada más o debe ser un protagonista en la construcción de una cultura política democrática? Porque es un hecho, con el ejemplo que les acabo de poner, que un comunicador que en un espacio de debate, en un espacio de diálogo, se dedica a promover, lejos de un diálogo entre sus invitados, para vender que estos 2 o 4 o 3 individuos, hombres o mujeres que estén ahí, se insulten o se dañen en su honor, en su nombre, si en vez de construir diálogo en ese espacio para vender, para tener rating, lo que hace es construir un pleito que puede terminar con el vaso de vidrio en el pecho de uno de los invitados, la pregunta es, ¿está actuando como un moderador del diálogo, como un promotor del diálogo democrático, como un promotor de la sana discusión de los problemas nacionales, o se está convirtiendo en un asusador, en un agente provocador? ¿Cuál va a ser el rol que va a jugar en esta sociedad democrática en crisis el comunicador? ¿Se va a dedicar solamente a transmitir la noticia? Ok, mataron 10, muestro la sangre, muestro quiénes son, mientras más vísceras mejor. ¿O me convierto en un protagonista en convertir desde mi espacio, a veces con la posición a favor de mis jefes, otras veces a contracorriente, de la sociedad que yo quiero vivir, de la cual quiero ser beneficiario y eventualmente heredar a quienes me sucedan? Pues bueno, esa pregunta nosotros nos la hemos hecho en algún momento y precisamente por esa razón hemos desarrollado alguna serie de iniciativas en la región o fuera de ella que involucran a periodistas o a comunicadores. Por ejemplo, esa que ven ahí es una actividad en El Salvador. Entonces son compañeras, como ustedes ven, no solo la mayoría son mujeres, pero hay varios hombres. Y se trata de una iniciativa que se ha desarrollado en El Salvador a través de nuestra oficina, que llevó a cabo ya por segunda ocasión un taller de comunicación política igualitaria para superar los estereotipos de género en El Salvador. A raíz de esa iniciativa que ya se ha hecho en 2 ocasiones y que nosotros pensamos replicar en el corto plazo, en El Salvador, que ya tiene un antecedente importante con decálogos de conducta de algunos de sus medios para no promover la difusión de imágenes violentas, en El Salvador, en diciembre, los comunicadores que participaron y que cubren Fuente Política crearon un decálogo sobre el tratamiento periodístico igualitario. Es más, incluso fueron más lejos y pidieron que se estableciera el otorgamiento anual de un premio a los medios de comunicación que cumplan con un tratamiento en el que superan los estereotipos de género. ¿A qué se refería esa actividad? Bueno, como ustedes saben, y la mayoría de ustedes ha tenido la experiencia, cuando nosotros cubrimos Fuente Política, no le damos el mismo tratamiento a esa fuente política si se trata de una mujer o se trata de un hombre. Algunos dirán, no, pero yo les pregunto lo mismo. No, pues no es cierto. Cuando uno entra en un ejercicio de análisis de cómo cubre la fuente y qué noticias se transmiten en la dimensión política, nos daremos cuenta que a las mujeres, por ejemplo, cuando se les introduce en un espacio de debate, diálogo, hay una pregunta que nunca falta. ¿Cómo hace usted para congeniar su vida personal y el cuidado de los hijos con su carrera política? Pregunta que nunca hemos escuchado que se le haga a un hombre. Disculpe, candidato, ¿y quién cuida a sus bebés cuando usted está en campaña?
Esa pregunta nunca la hemos escuchado para un caballero. O, por ejemplo, la tendencia de los medios de comunicación o de los periodistas o las salas de redacción a destacar, eso es una nota de por acá, vienen 34 nuevas diputadas al Congreso, mujeres que han hecho una larga carrera política, que han tenido que enfrentar un montón de desafíos para posicionarse en sus departamentos tradicionalmente machistas, tradicionalmente excluyentes, donde la mujer ha tenido que sacrificar mucho para poder llegar a esa posición, superando no solo la incomprensión de la comunidad de su pareja, si la tiene, o haciendo sacrificios, llega, y lo que los medios de comunicación destacan es cómo andan vestidas. Pasarela legislativa, así decía uno. Y aquí están los rostros de las 15 mujeres más hermosas que engalanan a partir de ahora las curules del Congreso. Y eso es real. Y el problema es que los estereotipos no se quedan ahí. Los estereotipos se ven en la gestión legislativa. Las mujeres ocupan comisiones tradicionalmente de temas de mujer, educación, familia, niñez, equidad de género. Muy pocas veces las vemos ocupando una posición de liderazgo, una comisión de presupuesto, de asuntos legislativos y constitucionales, de reforma político-electoral, y no porque no haya capacidad. El problema es que esto ocurre frente a las narices de todos y nosotros lo damos por normal cuando revela un comportamiento excluyente de la política. Por lo tanto, un primer paso es ser consciente de ello, hacer un tratamiento de este tema, y nosotros sí tuvimos una experiencia muy bonita este año fue el año pasado, en que hicimos esta reunión en un hotel y fue impresionante la respuesta, porque nos acompañó la experta que está por acá, que es Virginia, no sé dónde está Virginia, creo que es ella, Virginia García Bodú, que es la autora de ese libro que se publicó en la oficina, porque en la oficina está en La Haya, que es Danzando de espaldas en tacones altos. Si usted se fija, es una mujer con tacones en una cuerda floja, mujeres, liderazgo y poder. Y tiene ese se puede descargar gratuitamente en inglés. Hay una versión en español que creo que sí hay que adquirir, está en PDF o se puede conseguir, y que nos muestra testimonios, incluidos algunos de la región, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, donde nosotros vemos cuáles son los desafíos que tiene que enfrentar una mujer. Pues estos temas que nosotros invitamos a nuestros alumnos en la Escuela de Formación para la Democracia a verlos con otros lentes, es decir, verlos con los lentes de la equidad de género, que es un término incomprendido y que incluso recibe ataques muy duros desde sectores fundamentalistas por la incomprensión, porque se cree que promueve valores extranjerizantes. No es ni más ni menos que promover un valor democrático que está incluido en las constituciones, en las cartas de derechos humanos, y que se denomina derecho a la igualdad, y que tiene una expresión en el tema político en igualdad de la participación política, que en principio y teoría no debería admitir ninguna discriminación por motivos de sexo. Son conscientes nuestros estudiantes, nuestros actores en el área de comunicación de esta realidad, o hay que enseñarla, o hay que mostrarla, hay que visibilizarla, hay que hacerla flotar. Pues parte del trabajo que nosotros hacemos es precisamente eso, hacerle ver a la gente que esto ocurre y que no es normal, no debería ser normal, y que puede perfectamente superarse. Es decir, aquí ven ustedes una imagen. La mayor parte del tiempo cuando nosotros hablamos de la participación política, pensamos en una persona votando. Nosotros el desafío que queremos que se logre desde el abordaje de las notas, y nosotros invitamos con frecuencia, hemos desarrollado incluso algunas actividades con la Escuela de Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es que la cobertura de la fuente política debe trascender el ritual electoral. Empezar a comprender que la participación política no es votar o ser elegido, que hay un ciclo electoral que forma parte de la cotidianidad de los 4, 5, 6 años de gobierno, que demanda de parte del comunicador habilidades y conocimientos diferentes. No solamente es ir y reportear, como se dice coloquialmente, ir y tomar una foto. Mientras mejor el ángulo y más cuente la historia, mejor. No es ponerse frente a una cámara. Se trata de
asumir el rol de constructor de ciudadanía. No más un espectador, sino una persona que es capaz de promover la importancia del diálogo, la importancia de la participación ciudadana, de ser consciente que la gente pasa más tiempo escuchando medios de comunicación, viendo televisión, viendo redes sociales, que el tiempo que pasó posiblemente en la escuela, y por lo tanto él o ella se convierte en el más cercano y legítimo educador de la población. Si la persona que nosotros tenemos asumiendo el rol de comunicador en un moderador de diálogo, en vez de promover el diálogo, en vez de promover el acuerdo, en vez de promover el contraste de posiciones y la búsqueda de una síntesis donde el espectador, la espectadora quede por lo menos claro de cuáles son las posturas, se dedica a azuzar el pleito, a echar gasolina y a promover la controversia, entonces bueno, finalmente, seguramente tendremos noticias que difundir, una buena nota, una buena exclusiva, un conflicto electoral, pero a la larga no vamos a construir esa sociedad que es capaz de resolver de manera creativa, de manera conjunta, los principales problemas de los que posiblemente los mismos medios de comunicación nos quejamos. Por lo tanto, eso demanda tener nuevas habilidades. Aquí estoy mostrando una imagen, esta fue de nuestras primeras actividades en el 2012. Aquí tenemos a un moderador de un espacio que está participando con el señor Rojas Aravena, con una política hondureña y con una especialista ecuatoriana, Tatiana Larrea, que es especialista en marketing político y socióloga, hablando un poquito sobre los desafíos para generar mayor confianza en la política, que como nosotros sabemos, los políticos y los espacios donde hay políticos, partidos, congresos, son los que tienen la menor confianza ciudadana. Pues debatir los temas en un ambiente de respeto, en un ambiente que además está muy bien montado, de donde cada quien opina por igual. Si ustedes se fijan, la imagen habla mucho porque se trata de 2 hombres y 2 mujeres. Hay veces que nosotros tenemos paneles donde solo hay machos, como que la mujer no existiera en la sociedad, como que la mujer no pudiera hacer análisis político, como que la mujer no pudiera opinar sobre un tema. Y lo que vemos, lo que ven nuestras chiquitas, yo tengo una hija de 8 años, no sé si alguno de ustedes ha experimentado que ha sido un gran boom esta película de La Mujer Maravilla últimamente, porque por primera vez vemos una mujer héroe que no tiene que acompañarse de un hombre para ganarle a los malos. Y es una mujer héroe que también pega. Y también es capaz de ser tierna, y también es capaz... Muchos de esos elementos que conforman en nuestro imaginario características femeninas, pero que se compatibilizan con habilidad para lograr grandes proezas y resolver grandes problemas. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un evento que nosotros promovimos. Pacto fiscal, un instrumento de cohesión y desarrollo social. No podemos seguir esperando que nuestros comunicadores tengan que estar entrevistando a un fiscalista o a un economista o a un politólogo para poder interpretar los grandes temas de la realidad nacional. Cada vez el comunicador necesita conocer más de los grandes temas, por ejemplo, de los grandes temas del Estado. Por ejemplo, un partido político propone un subsidio a un servicio X. Bueno, si hay un subsidio significa que el Estado va a pagar. ¿De dónde sale la plata? Comprender la lógica misma de cómo funciona el Estado, poder identificar y poder incluso generar preguntas, cuestionamientos, indagar más allá de lo que nos diría un experto, e incluso saber interpretar si lo que el experto o supuesta experta o experto, si lo que nos está diciendo es cierto. No se trata de convertirlo en fuente de la noticia, pero muchas veces la gente no entiende el porqué de la importancia. Este era un evento donde se hizo un ejercicio muy interesante con un grupo que se llama Grupo Promotor del Diálogo Fiscal y contó con la presencia del en ese entonces coordinador del Gabinete Económico, que atrasó su viaje hacia Washington, donde iba a reunirse con personeros del Fondo Monetario para participar en esa actividad. El hombre habló este señor, que es un miembro de sociedad civil en Honduras, que ha sido ministro, que es miembro de un partido. Hablaron miembros del Grupo Promotor de Diálogo Fiscal, que es un grupo de exministros de distintos partidos. Ahí están representados Libre, Liberales, Nacional, etcétera. Y lo interesante es que la noticia, usted busca, por ejemplo,
la opinión de este, la opinión del otro, pero el detalle más interesante no lo va a decir ninguno. Y es que el periodista, el comunicador, tenía que haber sido capaz de descubrir el simbolismo de la presencia del coordinador de gabinete económico, porque esta es una propuesta desde la sociedad civil hacia el gobierno, y la sola presencia de ese funcionario y además del cuerpo técnico que se queda cuando él se retira, que eran aproximadamente 8 personas del Ministerio de Finanzas, de las secretarías que se encargan del tema impositivo, nos está diciendo algo importante que los actores posiblemente no lo van a decir en su entrevista, y es que había representación de amplios sectores. Y ese detalle es una noticia a la que hay que darle seguimiento, porque significa que está posiblemente emergiendo la posibilidad de un diálogo en este tema. Entonces vean ustedes la necesidad de que, más allá de moderar un espacio, el manejo de los símbolos, el manejo de contenidos en los mensajes que van más allá de las imágenes y van más allá del discurso. Por ejemplo, esta imagen es una imagen que a mí me causó mucha gracia, porque esta imagen ocurrió, quienes son de Honduras saben que la que está aquí a la izquierda es Jenny Santos. Jenny Santos es una de las reporteras que cubre Fuente Política. Por cierto, hace poco le hicieron un reconocimiento en el Congreso porque es muy incisiva, es muy buena. Lo interesante es que en esa ocasión Jenny era la entrevistada. Y la entrevista que la hace, esta chica se llama Italia, es otra periodista, es en el evento donde nosotros tuvimos ese encuentro con periodistas, y precisamente le estaba entrevistando para preguntarle si ella consideraba que había retos en la cobertura de la Fuente Política para superar los estereotipos de género. Entonces es muy interesante ver que una periodista se asume como fuente de información y autocrítica a lo que se hace en los medios de comunicación. Un ejercicio que, por cierto, yo sé que a la mayoría de los comunicadores no les gusta, porque a la mayoría de ellos les gusta preguntar, tomar la foto, escribir y no estar entrevistado, ¿verdad, Noé? Ese es un chiste que tenemos entre nosotros dos. Ahí, por ejemplo, los que son de acá, y voy a aprovechar para explicar un poco la nota, mira no esa foto, mira Maricela, los compañeros que son aquí de la ciudad. Ustedes saben quiénes están ahí. Tenemos a un miembro de la Maxi, a un miembro del Partido Nacional, a un miembro del Partido Liberal y a un miembro de la UD. Muchos de nosotros los conocemos a varios de ellos por distintas. E incluso hay alguien que, si no la conocen, la segunda persona es una representante, es una funcionaria de USAID. Esa reunión fue en diciembre del año pasado. No hubo medios. No hubo medios a propósito. Porque iba a ser la primera reunión que iba a haber entre representantes de partidos políticos después de mucho tiempo, para empezar a distender el ambiente de diálogo preelectoral. Uy, si les contara todo lo que pasó ahí, las cosas que se dijeron estos dos, especialmente. Es más, el rostro, si ustedes se fijan, dice mucho, porque ya había hablado y estaba hablando este. Miren el rostro dice mucho. Pero les voy a decir una cosa, a la salida se dieron la mano, se dieron el abrazo, todos se tomaron. Es más, como fue el 9 de diciembre, brindamos por Feliz Navidad y Año Nuevo. Entonces, la cobertura de una noticia de ese tipo se pudo haber precisamente concentrado el ataque verbal que hubo entre ellos dos, porque hubo un ataque verbal muy fuerte. Pero lo destacable ahí es que estaban todos alrededor de una mesa, y ahí estaban las principales cabezas de los partidos políticos que tienen que ver con el tema de reforma electoral. ¿Hubo reforma electoral? No. Todavía no la hay, esperemos que algún día se pongan de acuerdo. Pero vean ustedes la importancia de poder ir más allá de la nota. Es en qué contexto se desarrolla, puede o no puede generar esto algo diferente, algo distinto. Y puedo decirles de antemano que la reunión fue muy interesante, y de haber tenido cobertura periodística, posiblemente lo que hubiera destacado hubiera sido los ataques que hubo entre ellos y no la disposición a sentarse juntos. De hecho, muchos de ellos se quedaron platicando después de la reunión, no sé qué, y si lo supiera, seguramente no podría divulgarlo. Pero en el caso de esta reunión, este tipo de reuniones, este tipo de coberturas ofrecen una oportunidad interesante para ver cómo nuestros medios de comunicación están asumiendo o no ese rol de espectadores o de protagonistas.
La sexta idea que yo quiero plantear es que de esos valores que estamos mencionando, este es un valor que en estos tiempos tiene ha adquirido un peso tan importante que debería ser uno de los principales motivos o inspiración de quien trabaja en la comunicación. Cuando vemos el escándalo de Odebrecht, en las investigaciones de Lava-Jato en Brasil, o vemos la noticia de la FIFA, ambos son escándalos de corrupción de proporciones globales. Seguramente habrá aquí representantes de escuelas de comunicación que el presidente de su federación de fútbol está preso, lo detuvieron fuera, y nos pasó a nosotros, o que están todavía esperando a ver en qué momento uno de los 200 delatores del caso, ciento y tanto delatores del caso de Odebrecht, menciona a algún político o política de nuestros países. Vean ustedes cómo Transparencia Internacional está catalogando la corrupción en este momento como uno de los problemas globales, el gran problema. Así como estos chicos le llamaron a esto la mega marcha o la gran marcha, nosotros sabemos que la corrupción en nuestros problemas se ha convertido en un gran problema. Ya lo era, pero ahora nosotros, muchos de nuestros países, nos hemos dado cuenta que se ha convertido en el verdadero obstáculo para el desarrollo de nuestras naciones. Por lo tanto, aquí ya no se trata solamente de demandar libertad de expresión o acceso a la información. La pregunta es, ¿estamos en este momento respondiendo a esta necesidad sentida de nuestras naciones y especialmente de las nuevas generaciones que, debido a la exposición a las redes sociales, conciben que nada es secreto? Basta con que tú tengas tu teléfono y veas al profesor de la escuela de periodismo haciendo algo inapropiado, lo filmas, lo subes a la web y se acabó el secreto. Una conducta de repente inapropiada, o una conducta sospechosa de un político, o una coima, una información que cada vez nuestros gobiernos quieren ocultar detrás de leyes de secreto, detrás de conferencias de prensa que dicen mucho, que convocan a muchos y dicen nada. Entonces veamos nosotros cómo en esa construcción de ciudadanía que nosotros queremos que este importante sujeto, este importante actor social que son los medios de comunicación, los periodistas, los comunicadores, sea un valor que se coloque en el sitial que la población y la ciudadanía actualmente le está dando. Y nosotros nos damos cuenta que los medios de información, las redes sociales, la internet nos ha dado una exponencial capacidad de trabajo, pero también un importante desafío. Lo que hizo Wikileaks, lo que hizo Snowden, lo que hizo Assange, lo que hacen otras figuras y los riesgos que esto entraña. Miren ustedes la persecución, el encierro, la muerte de colegas periodistas, el desafío que esto implica, porque se trata muchas veces de develar redes ilícitas, redes de crimen organizado, componendas millonarias, pues demanda que cada vez se haga mucho mayor énfasis en esta condición de un Estado democrático, de una cultura política democrática esencial, y que, como nosotros vemos en el caso de América Latina, es un serio problema cuando se trata de corrupción en la región. Los países en rojo, como ustedes verán, son aquellos donde los índices de percepción de corrupción son más altos. No sé si a ustedes les pasa, pero siempre que sale un diagrama así, una tablita así, lo primero que yo busco es dónde está Honduras. Pues no les voy a decir cuál es el segundo país que busco, pero todos tenemos un segundo país de nuestra elección. Ay, a ver dónde está. Ah, también están fregados y ahí nos pasan fregando y nos pasan diciendo cosas. Al final no se trata de una competencia. Para mí esto es
es un desafío porque si esa es la percepción, la pregunta es ¿qué estamos haciendo para generar lo contrario? ¿Qué estamos haciendo desde el discurso político? ¿Qué estamos haciendo desde las organizaciones de sociedad civil, desde la cooperación? ¿Qué estamos haciendo desde los medios de comunicación? ¿Nos tapamos los ojos? ¿Nos hacemos los desentendidos? ¿O nos damos cuenta que ahí hay un desafío importante para construir una ciudadanía que demande respuestas? Finalmente, como ustedes sabrán, y ustedes son especialistas en el área de comunicación, nosotros tenemos en la actualidad algunos importantes desafíos. Hemos aprendido algunas lecciones. Nosotros, por ejemplo, hemos podido aprender qué ocurre cuando en nuestra sociedad se le da la vista, se separa la vista o se oculta la vista o se voltea el rostro ante problemas de este tipo. Hoy en la actualidad nosotros sabemos que el rol que tenía en su momento el comunicador, que comenzó siendo relacionador público de partidos o jefes de prensa de un gobierno, jefes de protocolo, luego se han convertido en gerentes de relaciones públicas, gerentes de comunicación pública. Ha evolucionado el rol del comunicador. El comunicador ya no se dedica solamente a transmitir noticias, también ha incursionado en nuevos ámbitos laborales, ya no solamente se dedica a informar a los medios de comunicación masivos, también ha incursionado en otros espacios. Y como ha incursionado en otros espacios, es probable que la capacitación y la formación que está recibiendo en nuestras escuelas de comunicación ya no responde a las nuevas demandas del mercado. Tiene que improvisar, tiene que buscar maestrías que no existen o aprender de la práctica. Y muchas de ellas son malas prácticas. Ahora, por ejemplo, hay espacios académicos que te ofrecen marketing electoral, marketing de gobierno, comunicación gubernamental, comunicación pública, comunicación de políticas públicas. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué se está transmitiendo en esta formación especializada? Se están aprendiendo nuevas herramientas, nuevas formas de hacer, pero ¿con qué contenido? ¿Qué contenido le estamos dando a la formación para que este comunicador, esta persona que ahora está buscando estos nuevos ámbitos de trabajo que son parte del mercado laboral, que son parte de la oferta laboral, no le aparten de su rol esencial de esa construcción de imaginarios colectivos donde también se construye ciudadanía? Porque si una persona asume estos desafíos en el marketing de gobierno, en la promoción de lo electoral, la pregunta es, desde esos espacios, ¿qué percepciones, qué imaginarios está construyendo, qué valores está fortaleciendo en una sociedad determinada? Y por lo tanto nos hace preguntarnos si, habiendo una necesidad sentida ya en un mercado o en una sociedad que nos habla de que hay un déficit de ciudadanía política democrática, la pregunta es, ¿están nuestras escuelas de comunicación, están nuestros espacios formativos, y eso nos incluye a nosotros cuando trabajamos con periodistas o comunicadores o estudiantes que hemos hecho ese esfuerzo ya también? ¿Estamos respondiendo nosotros a esas necesidades del Estado democrático del presente? Otra lección aprendida es que hoy, por ejemplo, somos mucho más conscientes que en el pasado que los medios de comunicación no solo informan, no solo construyen opinión pública, sino que esta formación de opinión pública o esta información no está desligada de grupos de poder, no está desligada de intereses corporativos, de intereses políticos y muchas veces de intereses ilegales o ilegítimos. La pregunta es, ¿vamos a seguir dejando la interpretación de los hechos en otros? ¿Vamos a preparar a nuestros comunicadores y comunicadoras para que también sepan interpretar el momento político que viven y que eso los lleve a algo más que ser maquiladores de información o simples repetidores de lo que un jefe de redacción pide o solicita? Cada vez se habla más de la importancia del periodismo de investigación,
pero estamos dotando a nuestros estudiantes, a nuestros futuros comunicadores de herramientas para la observación cuantitativa, cualitativa. ¿Sabe un periodista, sabe un comunicador leer una encuesta? Yo entro en dudas porque cuando vemos los resultados en Estados Unidos de las últimas elecciones, parecía que ninguno de los periodistas que presentaban las noticias sabía leer las encuestas, porque las encuestas estaban diciendo algo muy interesante, y es que había una población muy molesta con 8 años de gobierno demócrata, y a pesar de ello la gente quería ver ganar a Hillary Clinton. Entonces, estamos leyendo bien, estamos usando esas herramientas, sabemos, comprendemos. Estamos aprendiendo a hacer análisis de coyuntura, sabemos hacer prospectiva política, y si no, sabemos interpretar apropiadamente, porque no podemos ser expertos en todo o expertas en todo, sabemos interpretar lo que un especialista nos está vendiendo como una verdad. Es decir, el mundo de hoy, con herramientas tecnológicas nuevas, con medios de comunicación masivos diferentes, demanda no solamente adelanto tecnológico o comprensión de nuevas tecnologías, también demanda la comprensión de herramientas clásicas de la investigación y la información, que son y se convierten en sustento de mucho de lo que se hace en Twitter o lo que se hace en el Internet. Entonces, fortalecer el área de investigación más allá de la simple investigación periodística, para que un comunicador pueda responder a las demandas de un mercado que le pide comprender mejor el entorno, es un desafío y es una lección aprendida a la vez, porque la mayoría de nosotros nos hemos topado que se ha convertido en un nicho de pocos escogidos, muy limitado y usualmente cooptado. Otra lección aprendida, que a la vez se convierte en un desafío, es que yo no me canso de reivindicar el valor de la ética periodística o de la ética en el ejercicio de la comunicación. El ejemplo que les puse recientemente con lo de CNN nos dice que sigue siendo una preocupación. ¿A qué intereses responde la comunicación? Nosotros sabemos que el mensaje que nosotros transmitamos, ayer Honduras vivió el 8º aniversario del golpe de Estado, y nosotros podemos recordar cómo en el contexto de ese golpe de Estado y meses posteriores y años posteriores, cada vez resulta más difícil desentrañar o desenredar qué exactamente hay detrás de una noticia que se presenta o de un debate que se hace en un medio de comunicación. ¿Qué mensaje se quiere posicionar? ¿A quién favorece? ¿Responde a la demanda de información fidedigna, clara, o al interés de crear un momentum político para alguien, o como se dice coloquialmente, o se está haciendo campaña en favor o en contra de alguien? Por lo tanto, yo pienso que en este sentido uno no se debe apartar de lo clásico. Nosotros podemos identificar que independientemente de que haya nuevas tecnologías, de que haya nuevas formas de transmitir la información, de que haya nuevas formas de aprender y nuevas formas de enseñar, hay algunos valores que seguirán siendo por siempre claves en este trabajo. Y si nosotros queremos sociedades democráticas para el presente, tenemos que aprender de los errores y los problemas que hemos provocado en el pasado, cuando no tuvimos claro que nuestro rol no se limitaba a ser el de espectadores, sino también el de ser de constructores o de constructores de un futuro. Gracias. Perdón, se me quedó esa. Es que hablando de construcción, perdón, de construcción, se me olvidaba que estaba esta última. Esta presentación yo la utilicé alguna vez para un partido. Creo que algunos de ustedes reconocen ahí al comandante Chávez Frías, en paz descanse, cuando acababa de dar el golpe de Estado en Venezuela. Algunos de ustedes quizás reconozcan esa imagen de los terribles días en que Argentina tuvo 3 presidentes en 24 horas. Marchas en Ecuador cuando pasó algo similar, no duraban más de 6 meses los presidentes. Los conflictos en Bolivia, que significaron la caída de al menos un par de gobiernos. Esta es otra imagen de Argentina, muy poderosa, porque todos esos son adoquines de la famosa avenida
la más larga del mundo según ellos. Bueno, y el señor ahí mejor lo quité porque me trae malos recuerdos. No, pero es el señor Fujimori. Esa es la consigna de calle cuando todo se va al carajo. Que se vayan todos. Y ese es el escenario que uno no debería de tratar de construir. Ese es el escenario de deconstrucción. Por lo tanto, debe ir más allá de la imagen, debe ir más allá de la toma fotográfica, de la instantánea periodística. Debe ir más allá y entender que hay que comprender profundamente el fenómeno político que nos rodea para que el ejercicio de la comunicación cumpla ese rol que a veces no se quiere mencionar, pero que está latente y está permanentemente presente en el discurso, que es de fortalecer la democracia sin cansancio y sin rendirse. Esos son nuestros datos y ahora sí.